Reverenda Carmencita Vélez Picó en un espacio más de 5 minutos a los pies de Jesús. La semana pasada hablamos de cómo el joven David derrotó al gigante Goliat. Tomó de su saquito una piedra lisa, la lanzó con su honda y ésta se incrustó en la frente del gigante, donde éste cayó y luego va y con la espada de Goliat entonces le cortó la cabeza. Él se acercó al gigante con la seguridad de que lo iba a vencer. Iré y pelearé. Y una vez también dijo, este gigante no podrá conmigo. Si Dios estuvo conmigo antes, lo va a estar en este momento también. Y así es que nosotros tenemos también que pensar. Enfrentamos gigantes en nuestra vida y tenemos que tener la misma actitud y valentía que tuvo este joven David cuando se enfrentó a Goliat. Saber que el que está con nosotros y nosotras es más poderoso que ese que está ahí afuera, que cualquier problema, que cualquier crisis. Fíjense que nos tenemos que hacer 2 preguntas. ¿Por qué tomó David 5 piedras? ¿Y por qué 5 piedras lisas? ¿Por qué tomó 5 piedras? Sencillamente porque el ejército filisteo tenían 5 gigantes siempre al frente de su ejército. Si caía el primero, los demás continuaban la batalla. Pero aquí, al joven David, matar al más malo, los demás huyeron. Siempre que uno vence el problema mayor, los demás los vamos a ver pequeñitos, insignificantes. ¿Por qué entonces lisas esas piedras? Porque eran puntiagudas y así él sabía que cuando la lanzara se iba a incrustar en la frente del gigante y lo iba a tumbar al suelo. Nosotros y nosotras vamos a enfrentar también nuestros gigantes y lo vamos a hacer con 5 piedras espirituales. La primera piedra es la fe. Precisamente esa es la que usó David frente al gigante. La fe que la definimos como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. David estaba seguro de que iba a lograr su cometido, porque Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, estaba con él, como lo estuvo anteriormente cuando el león lo amenazaba en el campo mientras él cuidaba el rebaño de su padre. Así es que la fe es lo primero que tenemos nosotras que echarle mano. Como decía un hermanito de la iglesia hace muchos años, don Eladio, que había que ponerle patitas a la fe. Eso es ponerla en acción, la fe en acción, la fe que agrada a Dios. Y esa fe nos va a llevar a hacer cosas grandes y maravillosas. En la segunda piedra, el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a sellar nuestras vidas el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ese Espíritu Santo que es poder de Dios en nuestra vida y que va a guiarnos y nos va a dar dirección para qué decisiones tomar, para dónde ir, qué debo de hacer y no debo de hacer. El Espíritu nos da discernimiento para entender bien qué es lo que está ocurriendo, hacer un análisis y poder determinar qué haré en esta situación. Nos ayudará el Espíritu en nuestras debilidades y por eso nos da una fortaleza para mantenernos en pie de lucha y seguir adelante. La tercera piedra, la oración. La oración es el oxígeno del creyente. Esa oración de fe, la oración del justo puede mucho, dice la palabra. La oración es algo vital en la vida nuestra para vencer todo obstáculo, todo problema. La oración nos acerca a Dios para que Él escuche nuestra oración y nos dé lo que pidamos, porque todo lo que pidieres en oración, creyendo,
con fe lo recibiréis. Fíjense que Pedro estuvo encarcelado, rodeado de guardias, velando que no se fuera a escapar. Pero la iglesia estaba en oración todo el tiempo, sin cesar, dice la palabra. Y llegó un ángel donde estaba Pedro en la cárcel, le quitó las cadenas, cayeron y lo sacó a la calle y Pedro quedó en libertad. Porque la oración, la verdad, nos hace libres. Y cuando digo la verdad, la cuarta piedra espiritual es la palabra. Esa palabra de Dios que nos da el conocimiento, nos da la sabiduría para saber cómo manejar la situación que estamos enfrentando, para saber qué hacer. La espada del Espíritu. Fíjense que el mismo Jesús nos da el ejemplo cuando estuvo tentado en el desierto por 3 días y el diablo tentándolo para hacerlo caer de la gracia del Padre. Jesús, ¿cómo se defendió? Con la palabra, citándole la palabra. Por eso tenemos tú y yo que leer y estudiar la palabra para que esté en nuestro corazón y podamos citarla y salir adelante. Esa es la espada del Espíritu. Y quinta piedra, el nombre de Jesús. En ese nombre, aleluya, el diablo huye, no lo resiste. Así que todo lo hagamos en el nombre de Jesús y obtendremos una victoria poderosa.